No es por tanto sorprendente que en su discurso sobre las mujeres digan lo mismo el contertulio del café y el clarividente pensador. Todo lo más que puede ocurrir es que Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt afirme la mujer es silencio, y el que habla en Román Paladino, calladita estás más guapa. Porque el pensador en cuestión no piensa en mayor medida que lo hace el colono cuando, el ejemplo es de Sartre, afirma, por ejemplo, en una reunión social de colonos, el indígena es perezoso. No es que se trate, juicio analítico, por cierto, si por tal se entiende aquel cuyo valor de verdad se aprende a la vez que su significado. Nadie dudaría que el niño lo aprende así en un medio colonial. No es que se trate de un pensamiento falso, pues nunca se ha hecho la experiencia que lo podría falsar. Es la propia decisión práctica de autoinstituirse en colono, que se autodesigna como tal entre los colonos y que se verbaliza en un pseudoenunciado que nada enuncia acerca de su presunto referente, es decir, cierto rasgo temperamental del colonizado. Es la voluntad del colono de ser colono que busca su sanción en la voluntad de los otros, que a su vez se ven confirmados en la suya. Así, los varones del común apelan como argumento de autoridad a los testimonios y a los decretos de los sabios, sin reparar en que estos decretos sapienciales no tienen como base sino el sentir común del vulgo, establecido por los varones. En esta mutua remisión se produce de este modo un juego de espejos, a la vez que un efecto de bloqueo epistemológico. Es este sentir común el que determina que la maternidad normativa es la maternidad abnegada, al límite la que se niega a sí misma como madre y como persona, si ello es necesario para preservar la vida de su hijo, que deja por ello mismo de ser su hijo según su palabra. Ni siquiera la Madre de Dios, a María, que no es una madre según la carne, permaneció virgen después del parto, que vino a ser a modo de un rayo de sol atravesando un cristal, se le concederá que lo sea según su palabra. Se hace en ella según la palabra del ángel. De lo que se trata, pues, es de que en el caso de las mujeres no deban ir juntas la carne y la palabra, el logos y el genos, y que no puedan, por tanto, fundar ni transmitir genealogía. Es ese control y ese monopolio patriarcal de la determinación de lo que es vida humana lo que se encuentra en la base de la polémica sobre el aborto. Se supone que el esperma está relacionado con el logos. Lo está desde los griegos, el logos, el pensamiento desde los griegos, donde parece haber una conexión entre genitales masculinos y cerebro. De acuerdo con la tesis de Inmaculada Cubero, Poder sexual o control de la reproducción, entre el mito y el logos en la Grecia arcaica, análisis sobre los relatos de Hesíodo, del año 87, el nombre de Medea, que era cerebro y cojones, para decirlo claro, es ambiguo. Por una parte se refiere al aparato sexual externo masculino en la teogonía. Por otra, significa también, y así aparece en la Ilíada, así como varias veces en la teogonía, pensamientos, planes hábiles, proyectos o consejos. O sea que el esperma está relacionado con el logos a título de tal, y a título de tal es su portador y conlleva, por tanto, la prefiguración y la legitimidad. No se contempla que al hijo lo prefigure y lo proyecte la madre, como tampoco lo puede rechazar
si se engendra en ella como carne por un accidente de la carne sin proyecto ni prefiguración. Ella ha de ser en cualquier caso su vehículo por decreto. Pero ahora, cuando la genealogía patriarcal está en crisis, cuando el nombre del padre ha sido puesto en cuestión como la metáfora lacaniana que legitima, las mujeres queremos poder transmitir la carne junto con la palabra, devolverle a la parte damnificada de la solución salomónica su derecho a ser creída, pues estamos solo en el terreno de la creencia y de la opinión. En nuestra línea de la sabiduría salomónica podemos ver que la genealogía patriarcal le había adjudicado al varón el logos del genos, la transmisión de la carne y la palabra. Para Salomón, las mujeres no pueden transmitir ambas cosas juntas. Ellas ponen la carne esperando la palabra que la nombre y le dé su sentido simbólico y social al articularla en un sistema de filiación. Es ilustrativo contrastar el planteamiento salomónico de la maternidad normativa con las concepciones de la virilidad normativa relacionada con la paternidad. Es significativa en ese sentido la leyenda de Guzmán el Bueno en la Reconquista, que puesto ante el dilema de ceder la plaza militar